Damos la bienvenida a Osvaldo Moreno, una vez más, que va a conversar con nosotros. Él es consultor político internacional, especialista en estrategia, diseño y campañas electorales, docente universitario, conferencista internacional, fundador y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos y Red Latinoamericana de Consultores Políticos, entre otros cargos, que hoy justamente nos viene a nutrir de todo lo que es su especialidad, la política. Bienvenido, Osvaldo. Hola, Osvaldo. Hola, buenas noches. Ahí está. Osvaldo. Quiero extender las disculpas de Gabriel Martínez, muy emocionado con que estés acá en el programa hoy, pero lamentablemente él tuvo un inconveniente de última hora y no pudo llegar, así que extiendo esas disculpas. Ese encuentro está pendiente. Me imagino que ya la próxima tiene que ser de ley acá en la oficina. Osvaldo, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuevamente este espacio importante acontecimiento, y quiero empezar este análisis político con la reacción gubernamental en torno a todo lo que está pasando con la seguridad. Tropezada comunicación política del ministro del Interior, Juan Zapata, reafirmaciones de mensajes del presidente Lasso que quedan en tela de duda a propósito de todo lo que está pasando con la mafia, y una cantidad de mensajes de grupos delincuenciales que supuestamente aupan una paz. ¿Cuál es tu lectura general de esta loca semana que hemos vivido? Buenas noches, un gran saludo a la distancia a toda la audiencia de la defensa. Un gran abrazo a todo el panel, mi saludo al economista Gabriel Martínez, como siempre. Creo que este tipo de espacios reivindican la libertad de expresión. Triste, preocupado, indignado, es una serie de pensamientos de vivir una pesadilla, o de vivir, no una pesadilla, una realidad. Yo la viví o la estudié en diferentes países de la región y siempre decía, esto en Ecuador no pasa. Siempre pensaba, ¿te imaginas que si así fuera el Ecuador? Donde tenemos un colapso absoluto del Estado en general. Esto termina siendo lamentablemente un síntoma más. Es como cuando un organismo empieza a fallar en la cabeza, los riñones, los órganos, uno por uno, ya cuando hay un colapso. Y eso es lo que creo que está sucediendo en este momento con el Estado. Y esto se refleja en situaciones donde puedes ver al Lampa hasta con edecanes dando ruedas de prensa. Creo que hasta comunican mejor que la Secretaría de Comunicación del Gobierno. Es terrible. Entonces, en ese contexto, cuando no hay Estado, cuando ya vemos el resultado de menos Estado, catástrofe, nos lleva a una discusión o a una situación triste, donde ya los amigos te llaman para despedirse. Perdí la cuenta de queridos amigos, socios que llaman a despedirse, a decirte, ¿sabes qué? Me voy del país. De conocidos que no son gente con mucho dinero secuestrada, vacunas, conocidos que han sido asesinados sin antecedentes penales. Entonces, ahí lo que tú te preguntas es, ¿quién sigue? Entonces, ahí ya la discusión, que lo dije hace tiempo, ya no es si el gobierno termina su mandato, sino si llegamos vivos hasta entonces. Esto dentro de una elección donde los candidatos, o sea, con todo respeto y al final del camino, yo me dejo a la integridad en el sentido de la opinión. Yo no estoy en ningún proceso, por lo menos hasta esta hora, involucrado, pero yo no percibo ninguna propuesta, digamos, ningún candidato encauzado en una propuesta terminante, solo generalidades. Los candidatos están más preocupados de explicarte que van segundos, de decirte que no va a haber una vuelta, de decirte cosas que no son, o sea, no son medulares. No hay un debate o una discusión donde usted y yo, nuestras familias, puedan sentirse tranquilas. En ese contexto, creo que esta es la campaña más pobre que yo he visto en toda mi carrera, en el contexto de no proyectar transparencia no es la palabra, no proyectar contundencia o tranquilidad. Entonces, creo que estamos ya en el umbral de la barbarie. Estamos concluyendo la etapa del caos
Y si llega un gobierno que sea la prolongación de estas ideas o parecidos o Lazo Junior, yo creo que ya viene la barbarie. Yo no te voy a decir por quién votar, eso ya depende de cada persona, pero creo que todas las candidaturas, sin excepción, tienen que demostrarnos con contundencia y darnos certezas de que no se va a continuar con esta catástrofe. Por Dios. O sea, Ahora, esto ya es inadmisible. Yo lo cuento como ciudadano, ya el analista está escondido. ahora lo regresamos al analista. Osvaldo, bueno, usted señaló de que hay muchos amigos, conocidos que están despidiéndose del país, están yendo ante esta ola de inseguridad que se vive y que al menos es lo que se está sembrando al momento. También unos candidatos que, si bien no cumplen las expectativas del electorado pensante, podríamos decirlo, sin una Asamblea Nacional y con un presidente de la República que está entre los más desaprobados a nivel de la región. ¿Cuál es el mensaje que se da internacionalmente? Ecuador está perdiendo oportunidad de inversión, está perdiendo oportunidad de visitas a nuestro turismo, está perdiendo credibilidad, está perdiendo, ¿qué nomás? ¿Cómo miran esto de acuerdo a sus colegas, de acuerdo a los análisis que realizan? ¿Cómo lo están viendo a Ecuador desde afuera últimamente? A ver, lamentablemente la tengo que corregir con muchísimo respeto. Adelante. No entre los menos evaluados. El menos evaluado o el peor evaluado a nivel de la región, lamentablemente, es el caso ecuatoriano. La industria del turismo, tal como usted lo plantea, que fue tan golpeada, sobre todo la marca Ciudad de Guayaquil en la pandemia, en este momento está destruida. Y hay algo de lo que no se está hablando, sobre todo para la compañera Moncada, que es investigadora. Obviamente yo no le voy a marcar la agenda a usted de su trabajo, pero ya tenemos desplazados por la violencia. Sí. Ya tenemos desplazados. Usted pregúntele a cualquier persona que se dedica. Ayer conversaba con una amiga que se dedica al mercado inmobiliario y como es media pariente, amiga, estaba almorzando con mi esposa y nos contaba que ahora los que más están comprando o alquilando son personas de la clase media en adelante, de Esmeraldas, de Quevedo. O sea, hay un éxodo, hay desplazados por la violencia y estos los que se pueden ir. Entonces, en esta situación, y ni le cuento la crisis migratoria, ¿no? De más de 100.000 ecuatorianos que salieron el año pasado, cuando en la Argentina salieron 60.000, que es un país 3 veces más poblado y 8 veces más grande. Y eso por líneas formales. Por las líneas informales es incalculable la cantidad por el Darién, de deportados por la frontera por Estados Unidos. Entonces ya ni siquiera es un tema de neoliberalismo, de izquierda, derecha, o sea, ya ni siquiera es un debate ideológico, que tan necesarios son los debates que yo reivindico. Ya es un tema de por Dios, a veces le digo, quisiera que cualquiera gane en primera vuelta para que esta pesadilla se termine. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es la única esperanza que tiene Ecuador? Que alguien gane en primera vuelta para que esto se acabe ya. Y no, a ver, es que esa es otra parte, Osvaldo, que es importante también aterrizarla. No es que se acabe ya. Sin una política clara de seguridad, con las mafias que tienen, Osvaldo, tomado el territorio nacional, con algunos cantones más graves, con situaciones y escenarios mucho más graves. Quevedo, lo has mencionado, El Triunfo, Durán. Tenemos Manta, que hoy presentamos la segunda parte de un especial. Tenemos un gobierno que se viene muy corto y te escucho decir, o sea, admiro mucho tu trabajo como analista, pero también te escucho decir que se acabe ya, ¿no? ¿Que se acabe ya cómo? ¿O crees que sí hay una salida en torno al tema de la seguridad, que es, además de lo que dicen las encuestas, además de por quién votar, también han seleccionado los ecuatorianos encuestados que la seguridad es lo que más les preocupa en un 65%? Ay, es que, ¿sabe lo que pasa? Que estos análisis que yo escuchaba de gente de El Salvador, de gente de Honduras, sí, de gente de México durante mi trabajo, me pongo a pensar un poco. En esa época, primero era más joven, obviamente, y no tenía un hijo, y yo iba, perdón, metí un mosquito, yo iba 3 días, 4 días con protección, en blindado, hotel 5 estrellas, y chao. Era como un análisis, era un tema laboral, era un tema de capacitación fundamentalmente. Entonces, a ver, yo creo que hay que tener una discusión y un debate serio.
serio, porque se trata de la vida, ¿ya? Yo no puedo concebir, ¿ya? Y esto me genera a veces problemas. No puedo aceptar, ¿ya?, que nosotros institucionalicemos el video de la tía del WhatsApp. ¿Usted sabe cuál es el video de la tía del WhatsApp? Todos tenemos un chat familiar donde una tía le llegó un video con alguna chifladura y lo comparte. Sí. ¿Ok? Entonces, a mí no me pueden decir, ¿ya?, por lo menos me siento deshonesto, que a mí me diga alguien, pero con certeza y con contundencia, y me lo diga convencido de que este es un problema porque hace tantos años un expresidente hacía la ouija con Escobar y planificó todo lo que está pasando. Entonces, ese es el nivel de la discusión. Primero, la seguridad es una política pública. Ese es el primer paso. Política pública. Estado, Estado y majestad. Claro. Un ejemplo de que esto es un síntoma del caos. ¿Sabe? Y justamente el Diario Expreso, donde usted creo que laboraba o labora, yo no investigando seguridad laboral, pero alguna vez creo que la leí en el Expreso. Sí. En el de Expreso, por ejemplo, que sacó con datos un extraordinario artículo, solo se ha ejecutado en la crisis más grande de inseguridad de la historia del Ecuador, creo que desde los piratas no tenemos una crisis de esta magnitud, el 8%, señorita periodista. Cuando se habla de asamblea constituyente, yo estoy de acuerdo, pero hagamos una, y de pronto hasta me animo y me hago constituyente solo por eso, para que haya una reforma constitucional, que funcionario de alta jerarquía que no ejecuta por lo menos el 80% del presupuesto concluido el año fiscal, ipso facto el quipu se le baja y queda inhabilitado 4 años del ejercicio de la función. 8% de ejecución presupuestaria en materia de seguridad. Esto no es de inventarnos de teorías de conspiración. Esto es exceso de serie de Netflix. Le ha tostado las neuronas a la gente la serie de narcoseries de Netflix. Que una base norteamericana, por Dios, hay 7 bases en los Estados Unidos. Y son bases de avanzada, pues no son logísticas. Y cada día, no cada semana, cada mes, cada día Colombia rompe el récord mundial de producción de cocaína. Obviamente, si hay más producción, hay más incautaciones. En el año 2009, que se va la famosa base, a partir del año 2009, que teníamos 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, hasta el 2017, en 9 años, hay un lapso de 6 años, no 1 o 2, como para que veamos que era suerte, hay un lapso, hay más de un lustro, donde el Ecuador, porque todo el mundo, Bukele, por eso los pobres candidatos se disfrazan de Bukele, quieren ser Bukele. El Salvador, lo que yo sí admiro El Salvador, más que construir la cárcel más grande del planeta, es que invierten el 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. Eso es lo que invierten los gringos en defensa. Esto me parece interesante. Pero El Salvador de Bukele, ¿ya?, tiene 9.9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Nosotros tuvimos un lapso de 6 años donde teníamos menos de un dígito de muertes violentas y 3 años donde fue estandarizado a 5 muertes en 2 gobiernos. Porque por ahí sale un idiota que eres correísta. Yo a Correa ni lo conozco ni lo quiero conocer. Yo le tengo terror al sector público. Yo, cuando tenga la capacidad de donar mi sueldo, que estoy lejísimo de eso, aceptaré un cargo público. Pero hay 2 gobiernos, el del expresidente Correa y el del expresidente Moreno, donde tenemos estas cifras. Entonces, en vez de soñar con Bukele, tengamos un debate serio de qué políticas de seguridad se aplicaron en aquel momento, y no me vengan con fantasías faltándole el respeto a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra fuerza pública, que había un pacto con las bandas, que el Chapo Guzmán y Correa se reunían en el Palacio y hacían la ouija y hablaban con Escobar, porque lo escuché en TikTok con reggaetón de música de fondo. Por Dios, porque está de por medio la vida. Así que lo que yo creo que hay que hacer es a todos los candidatos sin excepción pedirles cuál va a ser la política de Estado de seguridad que usted va a aplicar. Y usted me dice, el tiempo es muy corto. Bueno, en 2 años el país se transformó en Colombia, algo peor que Colombia y México. Si se ejecuta para empezar el 100% del presupuesto, obviamente, pues ¿en qué cabeza un país no se destruye si solo ejecuta el 8% de su presupuesto en materia de seguridad, cuando los pobres policías no tienen ni chaleco? Usted señala precisamente este tema de seguridad y ha mencionado al presidente de El Salvador. Quizás pensé que por ahí iba la línea en decir sí, puede ser solucionable y 1 año incluso puede ser suficiente para poder arreglar el país o enderezarlo de cierta manera en caso de que se ejecute el presupuesto a un 100% o al menos en un 80% tal como indica. ¿Qué más le hace falta?
olvidarse de poner amigos dentro del gabinete y realmente poner a personas que sepan de qué hablar, de cómo tomar las estrategias, de cómo hacer una planificación. ¿Cuál sería la recomendación? Porque también decir ejecutar el presupuesto, pero ejecutarlo o despilfarrarlo, ¿no? También se puede jugar ahí de una manera bastante peligrosa. A ver, primero hay mucha fantasía. Primero es que libre porte de armas. Está probado que es una culpa. Luego era culpa de la Asamblea. Es porque la Asamblea, ya no hay Asamblea. Luego era que la Corte Constitucional. Ya, la Corte Constitucional no ha dicho ni pío. Mañana va a ser culpa de la defensa, no lo sé. O sea, a ver, primero, tenemos que asimilar que la seguridad es una política de Estado, competencia absoluta y exclusiva del Poder Ejecutivo. Las alcaldías, los gobiernos locales pueden dar el agua, los almuerzos, abanicar, poner gasolina, llantas, pero quien delinea la política de seguridad del país es el Poder Ejecutivo. Tenemos que empezar a ser honestos intelectualmente. Segundo, Bukele, yo no creo que esto se resuelve construyendo las cárceles más grandes del planeta. Yo ya le comenté hace un momento que lo interesante de El Salvador es cuánto invierte en seguridad. Pero lo medular es que si usted no afecta la cantera o la base de recursos humanos del AMPA, del crimen organizado, que es la pobreza extrema, no vamos a llegar a ninguna parte. Y entonces sí, lo de Bukele interesante es la inversión. Y segundo, entender que esto es una política pública que requiere, por eso los candidatos hay que pelear. ¿Cuál va a ser su política pública? Segundo, ¿cuánto va a invertir y cómo? Tercero, ¿quién va a encabezar con nombres y apellidos? ¿Quién va a encabezar? ¿Qué experiencia tiene? Porque ya estamos viendo los resultados. Entonces, al próximo candidato que venga a decirle que está segundo o que va primero, ¿cuál es su política pública en materia de seguridad? En torno a esto, los candidatos, para ir concluyendo, ¿cómo vemos ya en esta cuenta regresiva, se puede decir, de lo que van a ser las próximas elecciones? Estamos a 23 días de acudir a las urnas. ¿Cómo ha visto este trajinar de los políticos aparte del TikTok y el baile? A ver, yo siento un correísmo que está en la lucha de poder, primero, o sea, deberían estar tratando de superar el 40%, pero los percibo más terminando de consolidar a su candidata. Al final, ahorita la discusión, primero la discusión era Correa, ahorita la discusión es Arauz, pero todavía no siento que ella lidere totalmente el proceso, ¿no? Y eso es importante, pero eso no quita o merma posibilidades, y tengo que decirlo abiertamente, de que ganen en primera vuelta. Todavía tienen esa posibilidad, pero no siento yo todavía una contundencia abrazadora, fundamentalmente quién lidera el proceso, que debería ser la señora González. Entonces, ahorita todos hablamos se me ocurre, o nos ponen a hablar de Arauz, indistintamente de que si se equivocó o no se equivocó, creo que es irrelevante, pero no es el centro de la discusión, digamos, el liderazgo de la candidata, y eso es fundamental, porque la gente no vota por delegarse, por delegados, sino por la persona que encabeza. Y segundo, yo ya les había planteado en otra entrevista mis dudas de que el Ecuador vote por una mujer, pero eso no cambia de que haya fuertes posibilidades de que ganen en primera vuelta, y creo que lo que no está en discusión es quiénes van a quedar primeros y quiénes van a quedar últimos. Por lo que he visto en encuestas, hay una disputa por el segundo puesto, pero creo que la más formal, la más contundente, la más, digamos, la candidatura con más sustancia, me parecería a mí, es la de Sonja Holzer. Entonces, salvo que haya una equivocación de las encuestas masiva que puede pasar, creería que es quien está en segundo puesto en este momento. Sin embargo, quien lo sigue, que es Yacu Pérez, quien lo sigue de cerca, tiene un voto que es complicado de cuantificar, que es el voto de la Amazonía. Claro, usted me va a decir, sí, la Amazonía es el 4%, 3%, sí, pero si tienes el 80% del voto de la Amazonía, que es lo que sacó la elección pasada, eso representan 2 o 3 puntos porcentuales, y en voto válido eso puede servir y bastante. Entonces creo que lo de Yacu Pérez va a depender mucho de cómo si ratifica la votación que tuvo en el interior, y eso también tiene que ver mucho con Pachacuti. Tomemos en cuenta que Pachacuti se dividió en dos alas, el ala lacista, que es la que lo apoya abiertamente, y el ala de Isa, que es la radical, que todavía no ha dicho nada. Y tienes a otra opción también que me genera dudas, que es Villavicencio, que si la elección se polariza en correísmo, anticorreísmo, podría ser la novedad, y no necesariamente porque quede en segundo puesto o llegue a segunda vuelta, pero me parece que Villavicencio va a sacar un bloque interesante y está en la discusión. Entonces, dicho de otra forma,
hay una disputa por el segundo puesto, pero creería yo que por contundencia, por músculo, debería ser la candidatura del economista Tony Horstner quien debería quedar en el segundo puesto. Eso sí me dejo llevar por las encuestas, pero esto no se gana con encuestas, esto se gana con política, esto se gana abanderando banderas, causas, y no siento todavía ninguna candidatura que alguien, por ejemplo, ayer me comentaba un amigo empresario que los había citado X candidato como 2 horas y les habló hora y media que iba segundo en las encuestas y como 5 minutos de lo que proponía. Entonces, hay que ver qué pasa. Y con respecto al resto del pelotón, digamos, los que se disputan el no quedar penúltimo, de acuerdo a las encuestas, obviamente, también la distancia no es tan larga. Tienes a Topic, que desde mi punto de vista, si el trabajo, el objetivo es posicionamiento, lo está haciendo bien. Creo que es una apuesta al 25. Tienes al hijo de Alvarito, Daniel Noboa, que creo que hizo un gran papel en la asamblea y sobre todo en su campaña en Santa Elena, pero Ecuador es más grande. Tienes a Herbas, que siento que se quedó atrapado en el TikTok, pero bueno, estos son opiniones que pueden variar sin duda alguna y que el pueblo al final es quien toma la decisión. Al margen de la carrera a caballos, que me parece intrascendente, hay que hablar más de los problemas del país, creo que es importante que los candidatos nos den certezas y empiecen a proyectarnos contundencia en sus propuestas, no solo en la seguridad, no solo en la seguridad. Los ecuatorianos se están yendo todos los días, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis del sistema de salud, o sea, hay un colapso absoluto del Estado. Entonces yo creo que hay que pensar en el día después de que por lo menos esta etapa de la tragedia termine. Bien, Osvaldo, muchísimas gracias por este tiempo tan clarificador como siempre de tus análisis políticos. Te esperamos otro día, ojalá Gabriel esté la próxima vez. La verdad que para mí es muy triste, queridos amigos, dar este tipo de entrevistas, porque quisiera hablar de cosas alegres, quisiera hablar de las cosas, pero no puedo estar tranquilo ni estar alegre con toda la tragedia que el país completo está viviendo. Así que muchísimas gracias por la entrevista y espero vengan tiempos mejores, porque sigo convencido y pensando que este país es un país que está destinado al éxito absoluto. Lo único es que estamos pasando un mal rato. Gracias. Gracias. Osvaldo. Bien, ahí lo tuvieron, Osvaldo Moreno, analista político.